los medios y cómo tratan Ujú. todo esto que nosotros hemos intentado tratar de una manera profesional y con datos y con estudios y demás, ¿no? Y es que yo desde que empecé, cuando yo empezaba en esta profesión, sucedieron los crímenes de Alcácer y luego ha habido una serie de crímenes a lo largo de las últimas décadas en España. Y yo siempre he sentido mucha vergüenza de cómo los medios españoles tratan ese tipo de historias, ¿no? El morbo, el sensacionalismo, la insensibilidad hacia las víctimas que puede haber detrás. Ujú. Pero no sé si es una percepción mía o desde el punto de vista de la criminología, cuando alguien como tú ve esos programas y la manera en la que explotan Mm. esto, dices, qué horror, no sé si te pasa. Me ha pasado en muchas ocasiones y con muchos programas y con muchos casos. Sí, el año 92 y 93 es cuando, bueno, permíteme esta palabra tan fea, pero creo que nace la telebasura. A partir de Sí. ahí empiezan Bueno, es fea, pero muchísimos real. programas donde, bueno, pues, ¿qué se busca? Igual que lo que se busca ahora, audiencia. Y todo La vale. audiencia, correcto. ¿Cómo se gana audiencia? Hablando de, o siendo morboso contando el tema, dando datos que no se deberían dar, contando cosas que pueden estremecer. No hay más que ver. Las imágenes que les vamos a mostrar ahora pueden herir la sensibilidad del espectador. Que lo que te están diciendo es, no se pierda usted nada de lo que va a ver. Dejas de respirar. O sea, tú puedes estar poniendo una bombilla y te quedas así porque no quieres perderte esa imagen. Sí, en el momento de Alcácer, eso que se hizo por aquella periodista, no solo fue sensacionalista, sino que alimentó un morbo que aún seguimos alimentando. Ahora hay programas por la mañana, por la tarde, por la noche, en prime time, después del prime time, donde Pero en incluso, directo no se tiene en cuenta la revictimización de las familias e incluso el honor de la de víctima la propia fallecida, víctima, claro. pero de audiencia. Entonces cada uno decide, y hablo por mí, si participas Del juego. o no. ¿Qué hacían los romanos? Pan y circo. ¿Qué se hace ahora? Fútbol y true crime. Sí, está lleno de crimen, Es el pan y circo romano. Es decir, plataformas, teles, pero incluso una cosa que a mí me ha llamado la atención en los últimos años es como incluso los informativos de las 9 sí, o de las 3 de la tarde, que eran lo sí, más serio que había, el grado de tiempo que ocupa el crimen y los sucesos ha ido en aumento, ¿no? correcto. Y supongo que es porque llama a nuestro instinto más primario y queremos saber y queremos conocer y demás, ¿no? Ujú. Pero tú has dicho una cosa que creo que es fundamental, ¿no? Revictimizar a las víctimas que ya han Sí, sufrido. padres, Claro, hermanos. aquí hay un caso en concreto, Patricia Ramírez, que es la madre del niño Gabriel Cruz, que fue asesinado en 1998. Sí. Y a mí se me rompía algo por dentro cuando la oía en unas declaraciones, cuando se iba a hacer un documental sobre ese crimen, de decir, no me estáis dejando vivir en paz, no me estáis dejando superar un duelo terrible, porque si un duelo de un ser querido siempre es horrible, el de un hijo es todavía peor y el de un hijo asesinado tiene que ser espantoso, ¿no? Y, y ella decía, no me dejan vivir, ¿no? Ujú. ¿Tú serías partidaria de, porque luego está el lado periodístico, de entrevistar? Porque en este caso lo que se estaba haciendo era, dentro de un documental, entrevistar a la persona que había matado a su hijo. Ujú. ¿Tú crees que eso se debe hacer, no se debe hacer, que los periodistas deberían decir, hasta aquí no? ¿No? Porque aquí hay una teoría también de, hay que entrevistar a los buenos, pero también a los malos, a los malvados, para Ujú. intentar entender sus motivaciones. Ujú. ¿Aporta algo? Es difícil, ¿no? Porque Es una respuesta complicada. Mira, el primero que hizo una entrevista a un asesino en España que tuvo una audiencia brutal fue Jesús Quintero, al Matamendigos. sí, me La acuerdo. gente no podía pestañear. Yo no podía pestañear. Está en YouTube, pues si alguien quiere verla. Exacto, está en YouTube. O sea, estás entrevistando a un asesino. Claro, no era 2025. No era.
la sociedad española actual. Era un momento donde entrevistar a un asesino significaba contar que algo se escapaba en España, que había algo de lo que no se tenía el control y de que había algo que la sociedad española no entendía. Un asesino múltiple. Ahora todo el mundo sabe lo que es un asesino en serie. Cuando se graba ese documental, había muchísima gente de nuestra sociedad que no sabía ni lo que era el término asesino en serie. Porque cuando Joaquín Rodríguez Vega mata en España, son los 80. Mientras el FBI empieza en los 50 a investigar al asesino en serie, luego se entran en prisión a hablar con un montón de asesinos con este proyecto de investigación de la personalidad y de la conducta criminal, en los años 80, 80, 81, 82, 83 hasta el 86, en España estamos viviendo una transición. No nos podíamos ocupar del concepto de Estábamos asesino en serie. en otra cosa. Estábamos a otro nivel. Ahora ya nos hemos igualado bastante, pero aún así no tiene nada que ver un asesino en serie norteamericano con un asesino en serie español. Pero no, la respuesta es no. No estoy a favor, yo entrevisto a asesinos, asesinas en prisión, pero para mi trabajo. Yo no lo publico, ni lo que me dicen, ni lo que no me dicen, ni lo que me cuentan, ni lo que no. Yo me intercambio cartas con algunas asesinas de este país y jamás las he publicado ni las voy a publicar. ¿Por qué? Porque es una fuente para mí, como otra cualquiera, de conocimiento para comprender la mente criminal. Pero el hecho de entrar en prisión, hablar con un asesino, esto se hace en Estados Unidos a patadas, o sea, desde Richard Kuklinski a las cintas de Dennis Nielsen en Gran Bretaña, a muchísimos otros asesinos que los periodistas entran y muestran la mente criminal. Esto puede provocar lo que se conoce como el copycat killer, el efecto imitación. De hecho, era una pregunta que tenía, ¿no? Pues puede ocurrir. Los medios pueden hacer o provocar que haya imitadores al dar celebridad y fama a esos asesinos. Claro, no a todos. Es decir, el hecho de que tú y yo veamos un documental de Jeffrey Dahmer no nos va a convertir en asesinos en serie. Pero ¿qué pasa con estos factores de predisposición o identificarse, ojo, como ocurre muchas veces con la violencia de género, con las motivaciones del maltratador? Hostia, es que fíjate, lo ha hecho por la misma motivación que yo. Es que me iba a dejar. Me siento identificado con él. Es decir, esto es larguísimo de explicar, pero que puede provocar en España lo que se conoce como el efecto bola de nieve o el efecto imitación, que es un concepto norteamericano, sí. Gracias a Dios no ocurre, porque se tienen que dar muchísimos factores que converjan para que un asesino imite a otro. Puede dar ideas, puede, digamos, hacer que Raquel e Iria, inspiradas por el crimen de José Rabadán, que lo convierten en noticia, que sale en primera plana, que se convierte en alguien famoso, ¿inspire el crimen? Eso es otra cosa. Inspirar no es lo mismo que imitar. Raquel Iria se vio claramente. Pero alguien podría envidiar la notoriedad de haber entrevistado a un asesino. Correcto, cuando las preguntan, ¿por qué matasteis a Clara? Dos respuestas. Porque queríamos saber qué se siente al matar, que de hecho se lo preguntaron en una carta a Iria a José Rabadán, y porque queríamos ser famosas. De hecho, ha habido una polémica reciente de un libro que se llama El odio, en el que se entrevista a Bretón, sí, y que la editorial finalmente retiró porque hubo un rechazo a esa entrevista. Es verdad que, claro, aquí está en juego libertad de expresión, o sea, hay muchos conceptos, ¿no? Es un tema complejo. Yo como periodista reconozco que tiendo al sí, o sea, al entrevistar al mal, ¿no? En el sentido de que si yo hubiera podido entrevistar en un contexto muy diferente, ¿no? De guerras y demás, y lo he hecho en el pasado, ¿no? Entrevistar a gente que había cometido terribles crímenes. Pero en un ámbito hostil. En un ámbito hostil, sí, en conflictos. Eso es diferente. O en una ocasión que, claro, entrevisté haciendo un trabajo de explotación infantil en Camboya. Recuerdo ir a una cárcel y entrevistar a pederastas, ¿no? Vale. Pero siempre me quedó la duda, dentro de que había entrevistado a víctimas en muchísimos sitios y habías trabajado mucho el tema de las víctimas,
Fui con intención de saber qué era lo que había en la mente de esta gente, pero siempre me quedó la duda de si lo que estaba haciendo estaba bien o no, y todavía hoy, ya han pasado muchos años, sigo con la duda, ¿no? Es difícil. Puedes ir a hablar, escuchar, interpretar y aprender. Pero eso no implica que tengas que pagar una cantidad desorbitada de dinero para que una mujer adulta que mata a palazos a un menor de edad te haga contar su versión. Es que no hay versiones. No hay versiones. No hay versiones. Sí, Ojo con lo que nos cuentan los asesinos porque y las además, asesinas. y lo que tú dices, precisamente porque son manipuladores, porque hablan tan bien y el lenguaje es una habilidad que tienen, pueden, es verdad, manipular a una audiencia también. Correcto. De la Y se misma ha manera. hecho. Y se ha hecho. Vamos a intercambiar los roles. David, ¿tú crees que una entrevista con Ana Julia Quezada te aclararía algo lo que ocurrió ese desgraciado día? ¿Te haría entender mejor la mente de Ana Julia Quezada? ¿Te haría comprender la maldad de Ana Julia Quezada? ¿Te haría comprender el crimen? No, creo, de hecho, que tu libro me haría comprender y me hace comprender mucho, mucho mejor, ¿no? Esa mente criminal y cómo actúa que cualquier entrevista condicionada por la manipulación de una persona Correcto. Es que que no se tienen tiene. en cuenta factores que el periodista no conoce. El periodista cree que controla la entrevista. No es verdad. Y a mí me pasa. Yo No, no no, muchas controlo la veces no lo controla, entrevista. especialmente con gente con esas psicopatías y con Me puede esas contestar lo que lo que quiera. quiera. Mm. Tengo una persona que no voy a decir el nombre porque ya he tenido problemas con su familia, que me quería demandar porque hablé de ella. Tiene una sentencia firme, es decir, está cumpliendo una condena, pero no me voy a arriesgar otra vez porque ya con una llamada de atención es suficiente, que tiene una versión de los hechos completamente diferentes. Mm. Tiene un guión Y te lo cuenta, escrito te y lo me lo cuenta. explica y Entonces, no es que justifique el crimen, es que sigue justificando su inocencia. Yo he sido manipulada cuando ella es una gran manipuladora. Entonces, yo ya sé que el 80% de las cosas que me ha contado esta mujer es lo que ella quería que yo escuchara, no es la verdad. Hay pocos asesinos que te digan, sí, yo he hecho esto y lo he hecho por esto y por esto. Ahí nos encontramos con los grandes escualos, con los grandes depredadores sociales, nos encontramos con Bretón. mm, Pero tenemos a los que tratan de pero manipularnos. ahí sí que hay una intención, yo creo, de Bretón de volver a victimizar a la Clarísimamente, madre de, recordemos, clarísimamente. él mató a sus dos hijos precisamente para hacerle daño a esa mujer. Exacto. Y es verdad que el darle una oportunidad quizás sí que poniéndonos en la piel de la madre, ¿no? O sea, en lo que es volver a revictimizarla.